Queremos conversar con los protagonistas de la vida política y social de la Argentina, para poder pensar, para poder elegir. Bienvenido, Daniel Filmus. Gracias por estar con nosotros hoy en Dímelo Tú. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Sociólogo, educador, político, argentino, senador nacional. ¿Cómo es que siendo de un ámbito académico, digamos, casi enteramente, ¿no? Porque fuiste director de Flaxo, investigador en Flaxo, antes habías hecho máster en educación, después seguiste trabajando como educador también? ¿Qué es lo que te atrajo de la política en la que te metiste de lleno en el 2000? Mira, bueno, sigo siendo docente, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires sigo siendo docente y eso me apasiona, pero bueno, yo entré a la política por la educación. Digamos, si bien fui militante siempre y fundamentalmente militante de los derechos humanos durante la época de la dictadura y después dentro del peronismo, yo entré a la política También por haber sido ministro de Educación, en primer lugar de Ibarra, entre el 2000 y el 2003, y sin conocerlo, porque la verdad que no lo conocía personalmente, Néstor Kirchner cuando, justamente hace 8 años, porque estamos cumpliendo 8 años de aquel momento, cuando él gana con el 22% de los votos en la elección y después no hay balotaje, me llama un día, la verdad que sin conocerlo, sin conocérmela a mí, sabía de las cosas que habíamos hecho en la Ciudad de Buenos Aires y me ofrece ingresar como ministro de Educación de la Nación, que para mí era realmente un desafío enorme. Nos fue relativamente bien en el sentido de que pudimos cumplir con muchos de los proyectos que nos habíamos imaginado y eso permitió que después sea candidato a jefe de gobierno de la ciudad y tuviera, bueno, la posibilidad de tener la segunda vuelta con Macri y eso, bueno, ya me cambió totalmente el panorama, ¿no? Pero digamos, ¿por qué le dijiste que sí a la política? ¿Qué veías en la política? Bueno, siendo ministro te das cuenta que para poder cambiar las cosas necesitas estar en el gobierno y en el gobierno necesitas tener poder, porque si no, no se cambian las cosas, ¿no? Veníamos, por ejemplo, en educación, una época donde 2 de cada 3 chicos eran pobres, donde prácticamente se iba a la escuela nada más que a comer. ¿Te acordás que la primera medida que toma Néstor Kirchner es ir conmigo a Entre Ríos a levantar la huelga? Bueno, ahí yo quería hacerte una pregunta en ese punto. Justamente había estado viendo, quería preguntarte si no hubieras tenido ese apoyo político que tuviste con Néstor Kirchner. Por ejemplo, ese episodio, claramente que si querés lo contamos y lo contamos mucho mejor que yo. ¿Hubieras podido, solo con tu talento como, digamos, como ministro de Educación, llegar a hacer una gestión muy buena como la que hiciste? No. El tema fundamental es si vos tenés apoyo o no. Vos fíjate que es todo el mundo cree eso. que, por ejemplo, que Sarmiento fue ministro de Educación. ¿No? Cuando vos decís cuál fue el mejor ministro de Educación de la historia, la gente dice Sarmiento. Sarmiento fue presidente, no fue ministro de Educación. Como presidente transformó la educación. Fue director general de escuelas en la provincia de Buenos Aires. Pero en realidad él fue presidente de la Nación. Para poder transformar la educación o hacer grandes cambios en el país, necesitas tener el poder político. Y un muy buen ministro de Educación, con un mal presidente, con un presidente que no prioriza la educación, fundamentalmente en los recursos, fracasa totalmente. Porque aquella vez que justamente salvaste las papas en aquel gran conflicto que había cuando recién asumiste, ¿no? Exactamente. La noche en que asumimos, yo tuve que ir a hablar a Néstor, decirle que había 7 provincias que no pagaban los sueldos, que había una que todavía no ha empezado las clases, era el día 26 de mayo, nosotros asumimos un 25 de mayo, imagínate una provincia que es el 26 de mayo y los chicos no tuvieron ni un solo día de clases, y le dije, Néstor, no hay ninguna posibilidad de poder avanzar en el país en la educación si no tenemos clases, como elemental, no hay ministro de Educación si una sociedad no tiene clases. Entonces, bueno, él planteó, era mucha plata para un país que estaba muy mal, y él dijo, no, la verdad es que hay que priorizar la educación. Y empezamos en aquel momento con esa medida, y hay que decir que él después recuperó las escuelas técnicas con una ley de educación técnica, recuperamos el financiamiento educativo, llevando del 4 al 6%, porque él dispuso aumentar el financiamiento educativo. Él cambió la ley de educación, ¿te acordás que había EGB 1, EGB 2, EGB 3, polimodal? También pidió que hagamos una nueva ley de educación, volviendo a la primaria y secundaria y poniendo obligatoria la escuela media. E incluso temas tan importantes como la educación sexual y reproductiva, que en el país no había, pudimos colocar esa ley. Y realmente digo, hay un... O sea que es muy importante ese apoyo político que tuviste. De nada sirve un buen ministro de Educación si no tiene... además, ¿no? Exactamente. De nada sirve un buen ministro de Educación si no tiene un presidente que como esquema global de gobierno
no priorice la educación. Y como jefe de gobierno porteño, también de nada sirve un buen jefe de gobierno porteño sin el dinero del gobierno nacional, sin el apoyo político del gobierno nacional, sin un montón de situaciones de las cuales seguramente necesita el gobierno nacional. Mira, es así. La ciudad de Buenos Aires tiene una ventaja realmente muy clara respecto al resto de las provincias. Casi todo el financiamiento del gobierno de la ciudad, que tiene 6.500 millones de dólares, es genuino. La parte de coparticipación es muy pequeña, entonces la verdad que no depende del recurso del gobierno nacional. Casi todo el presupuesto que tiene hoy en día Mauricio Macri es presupuesto genuino de la ciudad. Claro que como la nación creció el 9% cada año, en realidad también creció muchísimo el presupuesto. Hoy el presupuesto en el 2011 es 3 veces prácticamente el presupuesto del 2007. Entonces, de todas maneras, el apoyo político no es solamente seguro los recursos, ¿no? Exactamente, lo que hay que Son un tener montón de es cosas. predisposición a trabajar juntos. Nosotros como ciudadanos nunca entendemos eso, nunca entendemos por qué no se pueden sentar a solucionar los temas. Y bueno, porque Nunca, hace no falta... lo vamos a entender nunca. Mira, yo te hablaba de 4 o 5 leyes, yo te hablaba de 4 o 5 leyes educativas: ley de educación nacional, ley de financiamiento educativo, ley de educación técnica, ley de educación sexual y reproductiva, ley de salario docente. 5 leyes. Las 5 fueron casi por unanimidad. Algunas llevaron todo un año. ¿Te acordás? La ley de educación nacional la discutimos un año. Sí, La ley de financiamiento educativo, un año. Lo llevamos a las escuelas, todas las fuerzas políticas la discutieron y al final llegamos casi a unanimidad. Hubo temas en los cuales no nos pusimos de acuerdo. Pero esas leyes ya nadie las está cuestionando. Cuando vos haces algo con gran consenso, cuando haces algo con mucha participación, vos lográs que haya diálogo y que se aprueben las cosas. Este libro, Presidentes, Voces de América Latina, nace la idea en esa reunión del UNASUR, cuando se constituye el UNASUR, y ahí estuvo presente y vio a muchos candidatos, muchos presidentes, muchas personalidades de América Latina. ¿Cuál fue la que más le impresionó y con la que más empatía tuvo? Bueno, probablemente haya, entre otros, 3 o 4 que realmente me llegaron mucho. Lula es uno, Evo Morales es otro, Michelle Bachelet es otra, y bueno, Cristina, que claramente la conocía yo con anterioridad, pero son 4 de muchas personalidades. Correa tiene una personalidad muy fuerte. Uribe, yo no estoy de acuerdo particularmente con las posiciones de Uribe, pero tiene una personalidad interesantísima para conocer. Ortega, que es de Nicaragua, con quien tampoco uno puede no estar de acuerdo, pero fue líder guerrillero de la última revolución armada del mundo. Tenemos presidentes como Lugo, obispo, que de repente pasó a ser presidente de la nación sin ser siquiera de un partido político. En un año armó la fuerza política y la candidatura. Realmente tenemos presidentes como un Premio Nobel de la Paz, Arias en Costa Rica. Bueno, una personalidad que logró un continente, que América Central, que estaba totalmente en llamas, poder pacificarla. Hay, o hubo, porque ya hay muchos presidentes que hoy ya no están, en un proceso muy rico en América Latina, que Cristina define generalmente como que los presidentes se parecen cada vez más a sus pueblos. Mirá vos que en el caso de Evo, 2 presidentes antes, el presidente hablaba inglés y casi no hablaba español. Y Evo casi no hablaba español y hablaba aymara. Así que hay una diferencia notable entre un pueblo que después de 500 años por primera vez elige un presidente originario, que cuenta en el libro, porque cuenta en la entrevista, que conoció la cama, por primera vez el catre en Argentina, que conoció el helado por primera vez en Argentina, que las naranjas las conoció por primera vez en Argentina, ¿no? Bachelet, usted la nombró como una de las que le impresionó, ¿no? Habla de resiliencia, una palabra que significa salir fortalecido después del dolor, ¿no? Y dice que los pueblos cuando se enganchan mucho con la venganza o con el miedo no pueden avanzar. ¿Usted cree que la Argentina va hacia una Argentina moderna, hacia una Argentina que no se enganche en las venganzas, en los odios, en las divisiones? Seguramente que sí, y realmente nosotros tenemos una experiencia notable que la toma también Michelle, pero que todo el mundo la toma, que es la experiencia de las abuelas y de las madres. Las abuelas y las madres, a pesar que sus hijos fueron desaparecidos y a veces sus nietos no tuvieron identidad, ¿qué hicieron? Pidieron siempre justicia, nunca pidieron venganza, ¿no? Argentina tiene la suerte que después de haber pasado una época de terrorismo de Estado, de época de violencia terrible en la Argentina, nunca nadie pidió venganza, de ningún lado. La gente pidió justicia. Y hubo que esperar, porque hace ya 2 décadas que se está pidiendo justicia, y de a poco la justicia está llegando. Yo creo que en el caso de Michelle Bachelet es notable. El padre de Michelle Bachelet era militar y fue torturado y muerto por sus propios camaradas de armas, ¿no? La madre en el programa de televisión, con lágrimas en los ojos, cuenta eso. Dice, los últimos días
marido, él no podía creer que sus propios compañeros de promoción de armas sean los que lo estaban torturando, ¿no? Después Uribe también me lo nombra como Sí. alguien que no tiene no está tan de acuerdo. Vive en uno de los países más violentos de Latinoamérica y tuvo que hacer frente al narcotráfico de una manera especial. Y habla de que hay una moda de pensar en la legalización de la droga. ¿Usted de qué lado está? ¿De la legalización o la no legalización de la droga? Me parece que es una dicotomía totalmente falsa, es un tema para discutir muy en profundidad. Nadie habla de la legalización de la droga en general, hay que estudiar cada uno de los casos, ¿no? Interesante. Uribe, también el padre fue muerto por el narcotráfico a los 5 años. Fíjate que todos los presidentes, Lula, tienen una historia que los durísima, Correa, el padre fue muerto cuando era muy chico. Yo hablaba de Ortega, que estuvo el hermano muerto también en la guerra civil y que tuvo cerca de 10 años preso. La verdad que América Latina tiene, y el libro refleja, personalidades realmente poderosas en un momento de cambio y de mejora para la región. Creo que es la primera vez en mucho tiempo que la región viene mejorando en su conjunto y que la gente vive viviendo mejor, independientemente que sea gobierno de distintos signos políticos, ¿no? Voy a brindar por usted. Bueno, gracias. Y por un buen tiempo hasta la gestión o no, pero para ver qué va a pasar. Va a ser hasta la gestión. Muy bien. Bueno, queremos una Argentina que esté insertada en el mundo, pero en un mundo inteligente, en un mundo que no sea ideologizado, en un mundo que no solamente en estos años, la Argentina cuando mira al mundo mira nada más que a Venezuela. Que rompió radicalmente con las convenciones del arte allá por 1958. Empezar el año festejando el arte con el arte de las mujeres. Para reconocerles toda la lucha, todo el esfuerzo, toda la garra que siempre le ponen en todos los ámbitos. La Semana de la Moda en Buenos Aires, una de las más importantes. Latam y vos, juntos, más lejos. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Bagó. Ética al servicio de la salud. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Voz de Neo 1825. Estamos. Si un vecino tiene un buen gesto, agradecéselo sacándote un agradeselfie o sacale una foto haciendo eso que querés destacar. Subila a las redes con el hashtag agradeselfie y llenémosla de me gusta. Estos pequeños gestos también nos ayudan a vivir cada día mejor. Convivamos, Buenos Aires. Lying hideous yards where tourists snore and decay. When they dance in a reptile blaze, you wear a mask, an equatorial haze into the past, a colonial maze where there's no more confetti to thrive. Bienvenido Ernesto Sanz, gracias por estar en Dímelo Tú. No, gracias Mariana por invitarme. Un placer, senador nacional, ya lo contamos un poco en su presentación, un dirigente político argentino,
una persona que nació en la provincia de Mendoza. ¿Cómo fue su infancia en San Rafael? Eso. Nací en un lugar de la provincia de Mendoza que está al sur, una ciudad encantadora, que si usted me deja todo el programa, podría hablar todo el programa. La conozco, de San la Rafael. quiero mucho, la quiero mucho. Sí. Voy bastante seguido. Ah, pero muy bien. Entonces, Me gusta el vino, ¿viste? Es así. Nací en San Rafael y soy un típico exponente de esa clase media del interior del país, con mis dos padres que tuvieron la suerte de estudiar en la universidad y se recibieron de abogados, y por supuesto yo seguí la línea, abogado también, que tengo mi familia allá y mi casa allá, que no me he mudado a Buenos Aires, a pesar de que cada día son más las horas que paso aquí en Buenos Aires, pero que sigo conservando aquello como una suerte de contacto con las cosas profundas, con las cosas valiosas, con los valores, con mi familia. Se recibió de abogado en 1982, o sea que ahí... En el 80. En el 80, Ajá, muy en el cerca de la transición entre la dictadura y la democracia, ¿no? ¿Sabes cuál fue mi primer día de universidad? El 24 de marzo del 76. Qué bárbaro. El primer día de facultad. Fue terrible, ¿no? Cuando llegué a Santa Fe, estudié en Santa Fe. Cuando llegué ese día a la universidad, en vez de estar el rector, estaba el ejército o la gendarmería, creo que era, pidiéndome los documentos que me los devolvían, como a todos los alumnos, al final de las clases. ¿Qué lo llevó a actuar en política? Creo que la vocación la tengo desde muy temprano. A los 11 años me eligieron presidente del club de la escuela. Ya estaba ahí. Sí, ya estaba metido hasta siendo hasta líder. Acá. No, viví una vida, como mucha gente en los pueblos, una vida muy social, muy integrada, con mucho deporte, con mucha vida, muchos amigos, mucha vida en común, con muchos valores que lamentablemente hoy los extrañamos, ¿no? La solidaridad, el trabajo en equipo, la búsqueda de objetivos comunes. Y en esa búsqueda de objetivos comunes, el bien común se transforma luego cuando uno es más grande y cuando uno empieza a mirar las injusticias de la sociedad, las injusticias muchas veces de la vida, el rol que el Estado debería tener para todos nosotros, el rol de la política. A mí me marcó muy a fuego eso, porque en mi época universitaria, que fue la época del proceso, no pude hacer política, ¿no? Como otros que han tenido la suerte de ser la franja. Claro, no pudo porque era complicado, claro, en ese momento no existía no la política. No existía claro, la política. Claro. Entonces, cuando luego con mi título bajo el brazo volví a Lo primero que hizo, porque en el 83 sí. Fue presidente de la Juventud Radical en San Rafael. El 82, claro, apenas se abrió la vida democrática. Y después asesor ad honorem del gobernador de la provincia de Mendoza, Felipe Llaver. Ese fue también ahí nomás. del 83 al 87. ¿Pero sabes cuál fue mi prueba de fuego en la política? Cuando era presidente de la Juventud Radical y un par de meses antes de la campaña del 83, Alfonsín cayó a San Rafael, Raúl Alfonsín, en el marco de las giras que hacía. Ahí se enamoró. No, yo ya venía enamorado de antes. Alfonsín me había enamorado de antes, por eso es que arranqué en la política con él. Pero ese día fue mi prueba de fuego porque como presidente de la Juventud Radical tuve que subirme a una tribuna por primera vez. Abajo habían 25.000 almas, nunca se había juntado tanta gente, y el que abría el acto era yo, y el que cerraba el acto como candidato a presidente era Raúl Alfonsín. ¿Qué tal? A partir de ahí, marcado a fuego, y acá estoy. ¿Eso significó para usted, Raúl Alfonsín? ¿Significó su llegada a la política? Sí, una referencia muy fuerte, muy fuerte. Si hablamos de esa época, en el 83, hubo un cambio profundo de valores, de conductas, ¿no? Cuando llegó Alfonsín al gobierno, cuando se volvió la democracia, y había dos posibilidades, puede tomar agua, dos caminos para tomar que eran o seguir en una continuidad más o menos con algunas cosas que tuvieran que ver, o hacer un cambio profundo de valores y construir una Argentina distinta. ¿Estamos en un momento parecido? Qué buena reflexión y qué buena pregunta, porque yo soy... Porque lo que viene tiene que ser una u otra, ¿no? Claro, yo soy de los que piensan y creen, convencido, que lo que viene no es solamente un cambio de ciclo o de mandato constitucional, porque obviamente en el 2015 hay un cambio, porque termina el mandato de la actual presidenta y viene otro presidente. Pero si uno lo mirara solamente desde esa óptica, creo que es muy pequeña, es muy, diría, simplista. Yo opino esto, que hay un cambio de época, hay un cambio de valores, hay un cambio profundo de modelo, de sistema, y que involucra no solamente a estos 10 o 12 años, sino que hay que irse un poco más atrás. Yo creo que
lo que está terminando es una época que lleva más de 20 años. Es la época del populismo en la Argentina. Es la época de pensar... Mucho más de 20 años te diría. O más de 20, bueno, pero para mí es la época de populismo pensar... empezó antes, ¿no? De pensar que un programa social le puede cambiar la vida a la gente, y cuando lo que le cambia la vida a la gente es un empleo estable y educación de calidad, y herramientas para poder crecer y desarrollarse y construir una familia y tener movilidad social y darle estudio a sus hijos. Un programa social no va a cambiar esa realidad. Cambia una realidad inmediata, como la del 2001, que puede ahí en ese momento ser como un salvavidas, un apoyo en ese momento para después salir, pero hay que seguir trabajando para que después, de uno en uno, esas personas sepamos por qué están ahí y cómo pueden salir de ese lugar, ¿no? Exactamente. El problema de la Argentina... No sé, yo lo veo así. Totalmente de acuerdo. El problema de la Argentina... No, y comparto. El problema de la Argentina de hoy es que al final del camino de mucha gente solo hay la dependencia de un programa social. Claro, porque cuando lo que debiera haber al final del camino, si el programa social ayudó a contener, lo cual es cierto. Claro. A ver, yo fui intendente en la peor época, intendente de San Rafael, en el 2001-2002 yo era intendente. Entonces yo venía a Buenos Aires a buscar planes trabajar y llevaba, me volvía a San Rafael con 200, 300 planes trabajar, porque era la época de crisis en donde eso era lo único que uno podía ayudar. Pero la verdad es que si uno hace depender a la gente de un plan social o de un plan trabajar toda la vida, bueno, esa es una cultura que hay que cambiar. Lo cual es que también va a haber que contrarrestar toda una cultura instalada, por ejemplo, de un gasto público enorme. Bueno, ¿Qué van a hacer los tres economistas que pertenecen a UNEM, Pratgay, Lustó, González Fraga? ¿Van a bancarse bajar el gasto público? Pero por supuesto, porque además se la van a bancar, porque me parece que el problema grave es ese, ¿o no? Además, ¿Cómo hacemos para sostener ese gasto público? Pero por supuesto, ¿cuántos empleados? Hoy leí que había... 7.500. Más. Lo que leí yo en el título que era... hoy estaban efectivizando 2.500 más. 7.500 bueno, no sé, más. 7.500. Bueno, no sí, sé. Esto es... Bueno. Hoy efectivizando más y no les alcanza para pagar lo que hay. ¿Cómo puede ser? Una locura. Bueno, usted me pregunta, la primera pregunta, ¿cómo van a hacer para reordenar el gasto público? Se puede tranquilamente y sin afectar el bolsillo de los trabajadores, sin afectar el funcionamiento de los servicios del Estado. Usted es senador por la provincia de Mendoza desde el 2003. ¿Cómo vivió este tiempo del Congreso en el que se aprobaron muchas leyes propuestas por el kirchnerismo, propuestas por el oficialismo, leyes que a lo mejor, por ejemplo, como la estatización de YPF o la ley de medios, no deberían haberse aprobado en ese contexto? Leyes que se aprobaron en el Congreso como si el Congreso funcionara como una escribanía, como esas miles de leyes. ¿Qué pasó con el Congreso? Bueno, el Congreso funcionó solamente a instancias de la mayoría que tuvo el gobierno durante todo este tiempo. ¿Pero por qué? Solamente no tuvo mayoría en un pequeño lapso, que por ejemplo en ese pequeño lapso salió la ley del 82% móvil de los jubilados. La votamos nosotros, la presentamos nosotros, pero la presidenta la vetó. La vetó. Es decir, bueno, que, pero hay muchas otras que... Bueno, todas las demás salieron con la mayoría del oficialismo, no salieron con votos de la oposición. Por supuesto hubo algunas, en algunas leyes en particular sí, pero en general... Pero hay leyes que algunos de la oposición estaban de acuerdo. Sí. Algunos que incluso están dentro de UNEN hoy. Sí, ¿no? sí, como sí, Pino Solanas o Hermes Wiener, aprobaron algunas... Si usted quiere hablamos de UNEN, porque UNEN tiene precisamente... Claro, ahora vamos a hablar de UNEN, por supuesto. Esa virtud. A ver, la virtud es que venimos de lugares diferentes, hemos tenido decisiones diferentes, posiciones diferentes, pero hoy tenemos una mirada hacia adelante, hacia el futuro de la Argentina que nos unifica, que nos une, de ahí viene el nombre, y que nos moviliza a estar juntos, a dejar de lado las diferencias y a concentrarnos en esas coincidencias. ¿Cuáles son las coincidencias? Queremos una Argentina que, como hablábamos recién, recupere la cultura del trabajo. Queremos una Argentina que recupere la cultura de la decencia. Queremos una Argentina que recupere la calidad de la educación pública. La educación pública se ha caído a pedazos, la calidad de la educación. Queremos una Argentina federal, no unitaria. ¿Qué significa esto? Que todas las provincias tengan posibilidades de administrar sus propios recursos. Bueno, queremos una Argentina que esté insertada en el mundo, pero en un mundo inteligente, en un mundo que no sea ideologizado, en un mundo que no solamente en estos años, la Argentina cuando mira al mundo mira nada más que a Venezuela.
creo que lo bueno es lo que viene, y lo que viene va a ser mucho mejor, va a ser distinto, y con una sociedad que está aprendiendo de esos errores, la política también está aprendiendo de esos errores, UNEN es un ejemplo de eso, y creo que lo que viene es... Es importantísimo aprender de los errores, Totalmente. y además decir que uno se equivocó, Sí. ¿no? Porque, Sí. viste, vio que hay como una reticencia permanente de las personas a decir, sí, no decir que se equivocaron. Nosotros- No digo nada, me callo la boca. ¿Puedo contarle pero un si error? usted dice que se equivocó, yo voy a confiar más en usted. ¿Puedo contarle un error? Usted como cualquier otro político. Esto lo hablamos al comienzo del reportaje. Y ahora vamos a ir... La Argentina, esta que yo llamo de la decadencia, una Argentina que no pudo aprovechar las enormes oportunidades que ha tenido en estos años, y una Argentina de progreso en serio, con valores, que sea capaz de innovar, de emprender, de apoyar a todo el emprendedor argentino. La Argentina tiene un espíritu emprendedor que está dormido. Está como, a ver, ¿cuál sería la imagen? Los chalecos de fuerza que a veces le ponen a algunas personas. Lo peor es la violencia. La Argentina tiene una energía productiva y una energía emprendedora que está como con un chaleco de fuerza. El próximo presidente, y yo quiero ser ese presidente, tiene que venir y desatar ese chaleco, ¿no? Desatar toda esa energía. Bueno, Muchas gracias, Mariana. Gracias, Ernesto. La he pasado muy bien, ¿eh? Un placer. Gracias.